Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 12 y vamos a hablar de España y vamos a hacer el análisis del periodo de 1999 a 2023 y en lo que corresponde a su PIB, las variaciones. Bueno, ahorita vamos a ver la tabla de contenido más adelante. Los integrantes de este equipo son Hernández Nájera Ángeles Joyce, Bela Guayo Pablo de Jesús y yo, Yáñez Pimentel Ulises. El contenido que vamos a abordar en esta presentación va a ser la contextualización del PIB, el objetivo de la investigación, el enfoque del análisis, la variación anual del PIB, el crecimiento anual del PIB, el crecimiento económico anual, las conclusiones y la bibliografía. Para empezar, vamos a definir qué es el PIB. Podemos entender el PIB como el indicador que mide el valor total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo específico, por lo general en un año. Este es clave para evaluar el crecimiento económico y la salud financiera de una nación. En el contexto de España, el análisis del PIB nos permite comprender eventos económicos que afectaron a España desde 1993, como crisis, políticas locales, fiscales, que hayan afectado su crecimiento y su estabilidad económica, revelando la importancia de factores como la inversión, el consumo, exportaciones y políticas monetarias. Este estudio tiene como objetivo analizar y explicar las variaciones anuales del PIB de España, destacando factores claves y vamos a abordar un poco la temática más reciente que es la pandemia del COVID-21, COVID-19. Lo cortas con edición. A través de este análisis se busca entender mejor las dinámicas que han guiado el crecimiento económico español en las últimas décadas. Elegimos este país porque consideramos que es un país que tiene una gran relación con México y además es un país miembro de la OCDE y es de gran relevancia para nuestro estudio. Por último, este, el enfoque del análisis se va a usar un estudio longitudinal sobre los datos estadísticos de la página recabada que dejamos en la bibliografía y este va a implicar un análisis temporal que examina eventos clave y sus repercusiones en las variaciones zonales del PIB. Y bueno, ya, el primer tema que vamos a abordar va a ser el crecimiento anual del PIB y va, que pase mi compañero. Bueno, les hablaré lo que sería el crecimiento anual del PIB, que a lo largo del año y de los años que ha tenido España con lo que sería el sustento del turismo, aquellos del comercio, porque todo esto tiene una repercusión desde antes. Como hemos visto, a España se le considera digamos que se le considera un muy buen país para estar, para existir, por lo mismo de que llega a tener unos picos de crecimiento buenos, pero el tema está que ha tenido también los momentos malos con la llegada del COVID-19 y con lo que sería la crisis económica que hubo en 2008, que este es con el primer tema que quisiera abordar, que son los antecedentes del crecimiento económico de España. Hay que tener en cuenta que España tiene una economía que va de arriba hacia abajo, pero dependiendo del periodo. Más de esta depende de lo que sería el turismo, el sector de los servicios y afectan la parte del desempleo que llega a haber muchas veces. Además, ese tuvo una gran repercusión desde la caída que tuvo en 2008 y en 2009, la cual hubo muchísimos problemas financieros, los cuales afectaron a todos los países, no solamente España, desde Estados Unidos hasta acá, haciendo que haya un gran problema justamente en esto. Algo interesante de todo esto es que en años recientes, en 2019, España había experimentado un crecimiento sostenido con un promedio anual del alrededor del 2%. Aunque se escuchan porcentajes bajos, este es un porcentaje bastante positivo, sabiendo que próximamente lo que hablaremos es de la caída que tuvo en 2019. Y vamos con lo que sería el análisis del 2022, que es una caída histórica, que realmente en el 2020 fue un punto de inflexión, ya que España registró una de las caídas económicas más graves que hubo en toda la parte de Europa,
teniendo una caída de -11.2% en el PIB que tiene o que sería en su Producto Interno Bruto. Y esta caída fue impulsada principalmente por lo que sería la pandemia, teniendo una crisis económica muy grande, ya que impactó lo que sería mucho en el comercio, en el turismo, principalmente en el turismo, ya que se concentran muchas de las ciudades de España que reciben bastante turismo año con año, haciendo que desde los estados hasta el viaje en tren, en avión, etcétera, reciben muchísimas ganancias, haciendo que si se cierra lo que sería la entrada de personas, entrada de comercios, todo esto, terminan frenando de una manera muy grave lo que sería haciendo la economía y parándola. En un aspecto relevante que llegamos a nosotros investigar y ver es que aparte de lo que sería la parte turística, los desempleos que llegó a haber, es que aparte de que se optó por la modalidad en casa, aunque no era muy factible, ya que hubo muchísima reducción del personal a lo llamado recorte de personal, este tuvo una caída muy grande lo que sería de desempleo y subió en un porcentaje muy grande y esto llegó a hogares haciendo que afecte demasiado. Y la interrupción, vamos a hablar de la interrupción de la inversión y del consumo, porque así como llegan a llegar gente, también hay países en donde se terminan viendo a España como un buen lugar para invertir, pero la incertidumbre generada por la pandemia redujo tanto la inversión que hubo en la parte privada del consumo como lo que sería la parte interna entre los bancos y todo eso. Los dos factores clave para el crecimiento económico, que claramente son la inversión pública, la privada y la externa. Y la interna. Vamos a hablar también de la comparativa del 2019 y 2020 que para entender exactamente lo de la caída del 2020, tenemos que entender que no solamente como personas, como individuos nos llegó a afectar la pandemia, sino es que económicamente fue difícil mantener una economía estable, sabiendo que en 2019 España tuvo un crecimiento del 2% en el PIB, pero por la llegada del COVID-19, esto hizo que tuviera un decreciente del -11.2% de lo que sería con respecto al PIB. Y por otro tema que quise hablarles es la resiliencia y la recuperación parcial en 2021. ¿Por qué le llamo parcial? Porque aún así con el tiempo no te puedes recuperar de un momento a otro y más siendo un país no te puedes recuperar económicamente de las cosas. Entonces, a medida que las restricciones disminuyeron en 2021, la economía española comenzó una recuperación poco a poco, reabriendo negocios, y ni siquiera en este momento fue más que se aperturó la llegada de turistas en 2022. Entonces fue poquito a poquito los locatarios empezaban a llegar poco a poco. Entonces, esto hizo que tuviera un crecimiento positivo impulsado por el turismo interno, el aumento del consumo y el respaldo del plan de recuperación de la Unión Soviética, que claramente se tuvo un plan de por medio de qué era lo que pasaba, las medidas que se podían optar y cómo les podía beneficiar a esto. Cabe recalcar que, aun con la recuperación, los niveles del 2021 no alcanzaron del todo los del 2019, ya que en algunos sectores como turismo continuaban afectados. Como les mencioné anteriormente, hasta 2022 se llegó a una apertura muchísimo más grande de lo que sería el turismo, sino que solamente se mantenía interno y era una economía que se mantenía en a sí misma. Y los fondos de recuperación, es algo de lo que se quería tomar del plan de recuperación de la Unión Europea, que la inyección de fondos europeos brindó un impulso importante, aunque los desafíos estructurales como el alto desempleo juvenil y la dependencia del turismo seguían limitando este crecimiento que se quería obtener. El desempleo era bastante, el turismo era necesario para que hubiera la economía circular, o bueno, circulando más bien, y este mismo podía tener un crecimiento positivo. Como una conclusión rápida desde esta perspectiva del crecimiento del PIB, es que
al analizar el crecimiento que tuvo desde 2019, 2020 y 2021, sabiendo que tuvo un pico de altura positivo, luego tuvo una caída grandísima que no se había tenido y ni siquiera tan cerca de lo que se tuvo del 2008 y la posible recuperación que se llegó, bueno, el intento de recuperación que se llegó a tener en 2021 con todos los esfuerzos que había de por medio. Bueno, ahora sí podemos pasar al siguiente tema, que es la variación anual del PIB. Esta línea del tiempo nos muestra cómo se ha comportado el PIB y acá podemos ver la bajada que tuvo, que no es tan drástica porque pues no es el indicador anterior. Pero bueno, en resumen, la historia que vamos a contar de España abarca, bueno, el periodo es desde 1999 hasta 2023. Y bueno, para empezar, ¿qué es relevante de España en 1999? Elegimos este periodo porque España adaptó el euro en 1999 y se integró a la eurozona, lo que implicó cambios en su política monetaria bajo su supervisión del Banco Central Europeo. Algunas otras cosas es que durante este periodo la economía española experimentó un auge económico debido principalmente al crecimiento del sector inmobiliario, los bajos tipos de interés, el acceso al fácil crédito y la alta demanda de viviendas impulsaron una burbuja inmobiliaria que elevó el Producto Interno Bruto. Además, el aumento del consumo interno y la inversión extranjera contribuyeron a una expansión económica significativa. ¿Por qué es relevante el impacto? eh, ¿Por qué es relevante la entrada de Europa a la eurozona? Porque se integró y con eso cambió su política monetaria. Esto logró una mayor estabilidad de precios, una reducción de costos, de endeudamiento y una creciente integración económica con otros países de la Unión Europea. Sin embargo, también limitó la autonomía de España en cuanto a la política monetaria. En 2007 se implementaron políticas para flexibilizar el mercado laboral con el objetivo de reducir el desempleo y fomentar la competitividad. Ahora sí, pasamos a la crisis de 2008 que ya mencionaba mi compañera, que fue una crisis grave, no tan grave como la de 2019, pero bueno, resulta que colapsó la burbuja inmobiliaria y esto resultó en una severa recesión económica. Esto debido al impago de las personas que adquirían inmuebles. Esto provocó una crisis bancaria y una drástica reducción del PIB, acompañada de un aumento acelerado del desempleo. Posteriormente, en 2013, para cumplir con los acuerdos de rescate, España implementó políticas de austeridad que incluían un aumento en los impuestos y una reducción al gasto público. Posteriormente, en 2019, el crecimiento del turismo y el aumento de las exportaciones ayudó a dinamizar la economía, aumentando el PIB. Esto no duraría mucho ya que con el COVID-19 se terminaría este sector que forma parte del 12% del PIB de España y se redujo a un 11,2%, o sea, prácticamente desapareció esta entrada de España a lo que sería su PIB. Esto llevó al cierre de numerosos sectores y a restricciones de movilidad, lo cual causó una contracción histórica del PIB en 2020. A partir de 2022, la economía española comenzó a recuperarse, aunque enfrentó nuevos desafíos como la inflación, el aumento de precios de la energía y posteriormente en 2023 no le fue mejor, puesto a que se desató la guerra con Ucrania y hubo este, otros graves aumentos de precio para España debido a estar cerca del conflicto. El Banco Central ha comenzado a aumentar las tasas de intereses, lo que podría afectar negativamente la recuperación del PIB. Y bueno, pasamos al siguiente tema con mi compañero. Muy bien, yo les hablaré sobre el crecimiento económico anual que ha tenido España en los últimos años, pasando por bastantes periodos, como desde el momento en donde España dejó, justamente como se había mencionado antes, dejó de ser una economía individual y
y dejó de utilizar su moneda, que en ese momento era su moneda nacional, que en ese momento eran las pesetas, a utilizar el euro como el esto de la Unión Europea. La crisis del 2008 que sufrieron y que tuvo un golpe bastante grande que no se han terminado de recuperar completamente y de hecho actualmente gracias a los impuestos aún se sigue pagando varios de esos problemas, el crecimiento que han tenido hasta el 2019 y la enorme caída que han tenido por la pandemia y por la guerra. Empecemos por el periodo donde se le puede denominar como la década dorada, que es en el momento donde España se une a la Unión Europea y utiliza su moneda, haciendo que esto había varios mercados a través de toda la región y tenga la estructura fuera fortalecida a través de todo el crecimiento económico el cual se estaba desarrollando en España. Todo esto trajo de crecimiento y un periodo bastante bueno para España, hasta que viene una crisis bastante fuerte, que fue la crisis inmobiliaria como en 2008, en la cual su economía se vio tan afectada que la manera como fue rescatada fue a través de impuestos, los cuales varios de esos todavía existen hasta ahorita, lo cual ha sido una razón en la cual muchas partes de la población en España se han quejado de diferentes maneras de cómo es un país que, a pesar de ser miembro de la Unión Europea y que sea bastante rico, mucho del dinero de su población se tenga que ir a sus impuestos. Una de las razones es esta crisis. Aún añadiendo a esta, otra razón por la cual cada vez se incrementaban más los impuestos y a más cosas, al punto que algunas incluso a la población le parecen absurdas, fue el periodo de la pandemia. Antes de llegar a esto, después de esta crisis, España estuvo pasando por un periodo de crecimiento económico, que si bien no fue el más alto, pues fue moderado y fue constante durante la siguiente década hasta el 2019, manteniéndose en un crecimiento de un 2%. Sin embargo, llega la pandemia y España fue, como todos los países del mundo, fue afectado. En la forma en la que fue afectado es que de la misma manera que le sucedió a México y varios otros lugares que dependen del turismo, una parte que representaba el turismo en España se cayó completamente. Pasó de representar un 12% y acá una caída del 11,2%, lo cual durante el 2020 fue una de sus afectaciones más grandes, las cuales afortunadamente al siguiente año pudieron tener una recuperación, las cuales, si bien no había que toda su economía se restableciera como estaba en un punto anterior, fue un primer paso para poder restablecer la economía y quizás tener un mejor futuro. Pero lamentablemente, poco tiempo después, en el 2022, estalló la guerra de Rusia y Ucrania, la cual ha visto afectada a la Unión Europea muy negativamente a diferentes escalas. Una de estas es cuando Rusia eliminó el gas natural, eliminó la distribución de gas natural a la Unión Europea y se notó dependientes de esto momento que llegan las épocas de frío, tienen que buscar otras opciones para poder no congelarse, básicamente. Y esto ha requerido que se encuentren otras maneras, pues son costosas y perjudican más que el crecimiento que podría tener España o cualquier otro país de la Unión Europea. Además, el dinero que se ha tenido justamente en Ucrania para poder llevar todos los costes que ha tenido esta guerra y al ser España un miembro de la Unión Europea que ha enviado demasiados recursos a Ucrania, ha tenido que verse afectado también. Quienes más han estado resintiendo todos estos golpes económicos ha sido la población, por lo cual durante los últimos años los impuestos hacia la población han ido en aumento y en aumento y en aumento, al punto que actualmente sus impuestos representan casi el 50% de su salario, siendo que las condiciones de vida
pero en estos momentos sean un poco dudosas. Para para países desarrollados están en una grave crisis económica en la cual se es muy incierto y no se sabe qué es lo que pueda suceder. Y justamente por esto, mucha de su inversión extranjera se terminó alejando de España. Al generar tanta incertidumbre, pues muchos decidieron de que el riesgo no vale la pena y mejor se salían, lo cual todavía más afecta, haciendo que España tenga una bastante pérdida de confianza, pérdida económica y vaya. Si fuera un país independiente de otro lado, posiblemente su moneda estaría devaluándose bastante, pero en estos momentos. Están en una situación bastante complicada en la cual no se ve un futuro a los próximos años y esto pueda cambiar en algún futuro, aunque sea a mediano o largo plazo. Y prácticamente sería todo. Por último, las fuentes utilizadas para su consulta fueron Trading Economics y Statistics, que proporcionaron datos desde 1993 hasta 1999 hasta 2023 y sirvieron para analizar las gráficas y sacar datos relevantes. Espero que les haya gustado. Hasta luego.